Kremlin condiciona el diálogo entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos. El gobierno de la Federación Rusa demostró quién lleva la sartén por el mango a la hora de entablar probables negociaciones con su contraparte estadounidense por el problema ucraniano. Y es que el vocero de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, señaló que la Casa Blanca debe escuchar las propuestas hechas por Moscú antes del inicio del conflicto en Ucrania, por lo que el establecimiento de un posible diálogo al más alto nivel, a cargo de los propios mandatarios de ambos países, estará condicionado por el hecho de que la administración Biden tome en cuenta las precauciones de seguridad de Rusia, las cuales incluyen una serie de planteamientos que causan una enorme urticaria en Washington. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Desde el Kremlin se las cantaron claritas a la Casa Blanca, mientras que en Washington son cada vez más las voces que exigen el inicio de negociaciones con Rusia para frenar el agravamiento del conflicto en Ucrania. Ya Moscú dejó claro que solo dialogará con Biden bajo sus propios términos. El portavoz presidencial ruso, Dmitry Peskov, aseguró que el jefe de Estado de la gran potencia euroasiática está preparado para mantener negociaciones para lograr la paz, algo que el mandatario se ha encargado de reafirmar de manera constante en diversas oportunidades. En un programa de canal televisivo Rosilla 1, Peskov manifestó que el deseo real de Estados Unidos es volver al estatus de diciembre, enero pasado, pero para que la negociación entre Moscú y Washington sea posible, se deben considerar las preocupaciones de seguridad de Rusia. Peskov señaló que los políticos con mayor poder en los Estados Unidos debieran preguntarse que quizá valga la pena sentarse a la mesa de negociaciones con los rusos, pese a no todo lo que proponen los enviados de Moscú en las conversaciones le venga bien a la Casa Blanca. El vocero del Kremlin llamó a discutir los borradores de documentos presentados por la presidencia rusa ante el gobierno de Estados Unidos en Washington y las máximas autoridades de la Unión Europea en Bruselas antes del estallido del conflicto en Ucrania. De acuerdo con Peskov, siempre será mejor para todas las partes enfrentadas alcanzar sus intereses mediante el diálogo. Y a pesar de que en Occidente interpreten lo contrario, la disposición de la Federación Rusa a negociar no es una debilidad, sino una fortaleza. El alto funcionario resaltó que precisamente extender la mano a la paz y a las negociaciones solo se lo puede permitir un Estado fuerte. El portavoz aseguró que obviamente el voto decisivo pertenece a Washington, pues resulta imposible negociar con Ucrania. Peskov reconoció que hay un presidente en Kiev, el legítimo líder de Ucrania, el señor Volodymyr Zelensky. Añadió que es posible llegar a algunos acuerdos con él, pero esos pactos no tienen ningún valor porque por órdenes de fuera pueden cancelarse al instante, según resaltó. El vocero de la presidencia rusa manifestó que, en consecuencia, debido a la subyugación de un país como Ucrania ante los intereses occidentales, también Moscú debería dialogar con su inspirador o jefe y hacerlo, además, con mucha paciencia. Peskov indicó que el presidente ruso ha destacado que los occidentales están tan convencidos de tener la razón que no son capaces de entender la situación a la primera. Hay que tener mucha paciencia y seguir transmitiendo la posición de Rusia a sus contrarios, afirmó. En opinión del alto vocero del gobierno ruso, las negociaciones de paz que buscan darle una salida pacífica a la actual confrontación militar a gran escala en Ucrania solo pueden tener lugar con Estados Unidos, pues es quien dicta el comportamiento del gobierno de Kiev. Ante la proximidad de la cumbre del G20, que se realizará entre el 15 y el 16 de noviembre próximos en la isla de Bali, Indonesia, la posibilidad de un nuevo encuentro entre los presidentes de la Federación Rusa y los Estados Unidos está acaparando la atención mediática mundial. La cumbre del G20 reúne a los 20 economías más grandes del mundo, los líderes de Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Gran Bretaña, Rusia y Sudáfrica confirmaron su asistencia. Al respecto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia anunció que el presidente euroasiático participará en la cumbre del G20
Sin embargo, aclaró que el formato de participación aún no se conoce, por lo que podría limitarse a una videollamada en vivo o un mensaje grabado. Según explicaron en el Departamento Diplomático ruso, su viaje a la isla de Bali dependerá de la evolución que experimenten los acontecimientos mundiales y del comportamiento de la situación epidemiológica en el sudeste asiático respecto a la pandemia del COVID-19. Indonesia ostenta la presidencia del G20 desde noviembre del 2021, una posición desde la que se ha estado oponiendo insistentemente a las pretensiones de la actual administración de la Casa Blanca de excluir a la Federación Rusa de la próxima cumbre del grupo. El diplomático indonesio Dian Triansah-Dayani, quien está al frente de la presidencia del G20, rechazó públicamente el pedido hecho por el presidente estadounidense Joe Biden de excluir al líder ruso del foro que se celebrará en la isla de Bali en noviembre. El alto funcionario aclaró que Indonesia, en su condición de país anfitrión del evento y en pleno ejercicio de la presidencia del G20, está en la obligación de invitar a todos los Estados miembros del grupo, más allá de los intereses de cualquier país en particular. Indonesia no fue el único país que se pronunció en esa ocasión en contra de la petición de Washington. China, considerada la nación más rica del mundo, con un patrimonio neto estimado en 106 billones de euros, también se opuso a la exclusión de Rusia. El portavoz de la diplomacia china, Wang Wenbin, en conferencia de prensa el pasado 24 de marzo, rechazó las maniobras del gobierno estadounidense para excluir a Rusia del próximo foro del Grupo de los 20, en represalia por el conflicto en la Europa del Este. Dentro de los Estados Unidos, no son pocas las voces que demandan a Biden negociar con Rusia. La semana pasada, un grupo de legisladores del Partido Demócrata exigieron al gobierno federal entablar conversaciones directas con Moscú ante el agravamiento de la confrontación militar. Un grupo de 30 congresistas demócratas de la Cámara Baja del Congreso estadounidense dirigió una carta abierta a la actual administración de la Casa Blanca para abogar por un acuerdo pacífico y obligar a Kiev a sentarse en la mesa de negociación. Los autores de la carta expresaron su preocupación por la posibilidad de que se produzca una prolongación del conflicto bélico con Rusia, lo que a juicio de los firmantes tendría graves consecuencias, no solo para los ucranianos, sino para cientos de millones de personas en todo el mundo. Los correligionarios del presidente Joe Biden pidieron un alto al fuego mutuo y dieron su apoyo a cualquier esfuerzo diplomático en Europa del Este para evitar una confrontación que amenaza con prolongar el sufrimiento humano y podría desatar incluso una guerra nuclear por error de cálculo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.